Pues contenta, muy contenta de estar aquí en la iglesia de Alenza después de mucho tiempo, porque es verdad que no venía, yo creo que mucho antes de la pandemia, de que todo esto, bueno, surgiera. Y el tema que hoy nos incumbe, pues es es el que ha narrado Angelita. Me gustaría leeros para comenzar un texto que se encuentra en la palabra de Dios, que no sé para dónde tengo que apuntar, creo que sí. A ver, lo enciendo, yo creo que ahora va así, sí. Muy bien, un texto que se encuentra en la palabra de Dios, que se encuentra en Gálatas 5:22. Y dice así: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. En este contexto tengo que narraros algo que viví y que da introducción a, bueno, muchísimas estadísticas de las cuales solo voy a leer algunas que a mí me llamaron la atención. Es un caso que viví hace poco, en los últimos años, que llegó a mi consulta. Podríamos decirla por nombre Graciela, aunque ese no es su nombre. Graciela parecía una niña asustada, dolida, anhelando ser consolada, pero tenía miedo de pedir ayuda. Le asustaba volver a ser herida. Sus manos temblaban por los nervios y sus ojos tenían la mirada perdida. Hablaba de un modo suave e inseguro. Su voz temblaba con inquietud. Al entrar en mi despacho, inmediatamente rompió el llanto. Inmediatamente describió cómo antes podía ser alegre, sociable, y no le costaba organizar una salida o tener una presentación pública. Pero todo cambió cuando su madre volvió a casarse. Durante los primeros meses las cosas parecían ir bien, pero poco después su padrastro empezó a cambiar, producto de varios hábitos dañinos, y con el paso del tiempo se convirtió en una persona exigente, crítica, controladora. Y si ella se negaba a obedecer sus órdenes y reclamos, él la golpeaba. Finalmente ella dejó de resistirse y comenzó a someterse cuando él lo reclamaba. Para cuando vino a verme, Graciela estaba deprimida, confundida, insegura, temerosa, infeliz y sin esperanza. El dramático cambio en su vida la había desmoralizado completamente. No entendía que había salido mal. Como os he dicho antes, este es uno de los casos que narran las muchísimas estadísticas que al día de hoy podemos leer en diferentes lugares, periódicos, en diferentes portales, en diferentes sitios. Como os he dicho antes, no voy a narrar todas las estadísticas que podría deciros, leeros, simplemente algunas, ¿no? Que por cada persona joven que muere asesinada o que sufre maltrato, no solamente es ella la que sufre, sino muchísimas personas a su alrededor que necesitan cuidados sanitarios. Que en un estudio, hasta el 24% de las mujeres informan que su primer contacto, su primera experiencia sexual ha sido forzada. Bueno, hay multitud de estadísticas que, como he dicho hoy, no me voy a detener en narrar, pero que existen y las hay. El 82% de las víctimas de menores de 18 años son mujeres, y los efectos del abuso sexual infantil pueden ser duraderos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que afectan la salud mental, que hay aproximadamente un 4%, cuatro veces más de posibilidades de que esas personas entren
en trastornos de estrés postraumático, trastornos de depresión mayor o incluso abuso de sustancias tóxicas. Pero, ¿dónde comienza todo esto? ¿Cuál es el origen? Sabéis, a veces da miedo hacer referencia a que el origen puede encontrarse dentro de nuestros hogares. Porque las estadísticas, vuelvo a decir, nos narran que el 93% de las personas que han sufrido maltrato ha sido a manos de personas conocidas, familiares, parientes, que solamente un 7% son, de los abusadores son personas totalmente desconocidas para el niño o por la mujer. La aterradora realidad es que con demasiada frecuencia el lugar en donde nuestros niños experimentan violencia es dentro de los hogares. ¿Y qué violencia o qué podemos decir que es violencia dentro del hogar? Pues evidentemente el abuso físico, sexual o psicológico, ¿no? Pero también va más allá de todo eso. Podemos también exponer que esos abusos son la falta de cuidados, de atención, la negligencia ante los hijos. La violencia que también los hijos pueden ver en la forma de tratarse entre los padres o incluso visualizar y estar presentes cuando se producen hechos de abuso de sustancias tóxicas como drogas y alcohol o pornografía. También otra forma de violencia dentro de la niñez y la adolescencia es la agresividad que se da dentro de los propios compañeros o comunidades. Ahora, después de todos estos datos que son ciertamente tristes, ciertamente alarmantes, vamos a irnos a la niñez de Jesús. Me gustaría que me acompañarais en Lucas 2:52. La Biblia nos dice poco de la niñez de Jesús y lo resume casi en dos frases. Y nos dice, Lucas 2:52, y Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esto nos dice tres cositas acerca de la niñez de Jesús. Nos dice que crecía en sabiduría. ¿Y esto qué abarca la sabiduría? Pues abarca ese crecimiento, esa madurez en todo lo psicológico y lo espiritual. Él progresaba, maduraba en esas áreas. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la Escritura? En cuanto a su estatura, esto nos narra que crecía con salud y con fortaleza física. Se daban las condiciones para que esto sucediera. Y por último, dice que gozaba del favor de Dios y de toda la gente, haciendo hincapié en que crecía y maduraba y fortalecía su carácter y su personalidad. La sierva del Señor también nos aumenta, ¿no? Nos narra un poquito más acerca de la palabra de Dios en cuanto a la niñez de Jesús. Y en el deseado de todas las gentes, en la página 68, nos dice: es admirable por su significado breve, el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y se fortalecía, y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia, ¿cómo era? Era viva y aguda. Tenía reflexión y sabiduría que superaba
a los demás niños. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Ahora, para que todo esto sucediera, ¿cuáles eran las condiciones que se necesitaban en ese hogar que conformaban José, María, el niño? ¿No? Seguridad física, seguridad emocional, seguridad espiritual, seguridad sexual, seguridad psicológica. Todas estas condiciones se daban en el hogar de Jesús. Las soluciones, por tanto, para prevenir experiencias adversas en la niñez de nuestros hijos comienzan dentro de nuestros propios hogares cristianos, porque a veces con determinados comportamientos podemos ser agentes de falta de seguridad para nuestros hijos. ¿Cómo? Pues si nuestros hijos nos ven constantemente pelear, atacarnos, si nuestros hijos evidentemente son violentados sexualmente por nosotros mismos o por familiares, conocidos o amigos, si además nuestros hijos están viviendo con temor críticas y palabras duras, o si están temerosos de sus propios errores y fracasos porque podemos estar utilizándolos en su contra para avergonzarlos y para controlarlos o manipularlos. Si no son libres de expresar cómo se sienten, qué situaciones viven y cómo están por dentro. Si además se les dice en el hogar, no cuestiones, no hagas preguntas, ni siquiera a Dios, porque Dios no te ama si las haces. O también si observan que padres y familiares del género masculino ejercen su poder para explotar a las mujeres de su entorno. De esta manera, nuestros hijos pueden ver que somos agentes favorecedores de la violencia. Ahora, ¿qué atmósfera? ¿Cuál ha de ser la atmósfera que rodea a esos hogares? Pues esa atmósfera que nos una con el carácter de Dios. La atmósfera que se viva en las almas de los padres y las madres y que llene toda la casa, que impregne como un perfume y que vivan en esa armonía que les dé la seguridad para crecer en sabiduría, en gracia, en estatura para con Dios y para con los hombres. ¿Y qué códigos podemos vivir como propios en nuestros hogares que atenten contra esa seguridad para con nuestros hijos? Códigos de poder y de control, que perpetúan agresión, enojo, desesperanza, códigos que se basen en la manipulación y el control del otro. Me gustaría que leamos en Juan 3, 19 al 21, ¿qué podemos hacer? Juan 3, 19 al 21. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, el que se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este texto declara que si somos hijos de luz, hemos de manifestar las obras de la luz. Si no somos hijos de la luz, nos escondemos, guardamos silencio
porque nuestras obras no están de acuerdo al carácter de Dios. Las comunidades religiosas a veces podemos promover formas de pensar que incrementan los patrones abusivos e idolatramos, veneramos o respetamos a personas que ejercen poder, que manifiestan control, y entonces guardamos silencio. Pero en cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, control o dominio propio y amor. Y amor. Cuando ponemos nuestros esfuerzos en ejercer poder sobre los demás, en forzar y controlar sus decisiones, en forzar nuestra voluntad por encima de la voluntad del otro, y empleamos herramientas como la fuerza, el engaño, la manipulación, el soborno, el intimidar, el evadir o bloquear, el aislar a la persona, el seducir para manipular. ¿Estamos empleando herramientas que vienen de Dios? ¿Estamos empleando herramientas usadas por el enemigo? Ahora, ¿cuáles son las herramientas de Dios? Pues me gustaría leer con vosotros un texto que para mí es hermosísimo, que se encuentra en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Y nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor es Dios. El amor es Dios, y todas estas características son características que están a nuestro alcance al mirarle, al conectarnos con Él, al relacionarnos día a día. Estas características yo las he resumido en 5, para desarrollar en cada uno de nuestros hogares y prevenir la salud física, mental, espiritual, psicológica, social de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. La primera de todas estas características, que engloba muchos de los adjetivos que describen el amor de Dios, sería el cuidado. Porque el cuidado es paciente, es sufrido, es bondadoso, es atento, no es egoísta, es feliz con la verdad, con lo puro, con lo honesto. ¿Qué pasaría en un hogar donde se proveen las necesidades físicas para que se crezca con estatura? Se proveen las necesidades físicas para que los esposos, las esposas puedan vivir dentro de cierto confort, pero no hay palabras de amor, pero no hay palabras de valoración, de refuerzo, de cariño. O al revés, imaginaos un hogar donde solo se dicen palabras bonitas, pero no se provee, no se hace nada para que estén las necesidades cubiertas. El amor es cuidado por el otro. El amor implica gestos de cariño, gestos de cuidado, pero también, además de los gestos, la valoración, el refuerzo, las palabras cariñosas. Fijaos, y eso no implica no educar, no instruir, no rectificar.
porque Jesús nunca suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, ¿cómo hablaba? Hablaba con tacto, con cuidado, con misericordia, con atención, porque nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra que fuera severa, dura, y ocasionó una sensible pena o inútil. Censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero la decía con amor, con ese cuidado por los sentimientos del otro. Otra de las características a desarrollar en nuestros hogares y que, por consiguiente, protegen a nuestra familia de esa violencia y de ese ataque, es el respeto. Ese respeto que implica no ser orgulloso, no jactarse del otro, no ser rudo ni desconsiderado. Me gusta mucho ese texto que nos dice en Consejos para los Maestros que Dios nos ha dado la capacidad de pensar y obrar y actuar con cuidado, buscando en Dios la sabiduría, pero con nuestra personalidad. Esa personalidad que es tuya porque Dios te la ha dado y que implica no herir y no sentirse ni más ni menos que nadie. Otro el respeto. ¿Qué implica el respeto? El respeto implica no someternos a otras personas ni ejercer dominio cuando no nos hemos sometido a Cristo primeramente. Porque si somos toscos, rudos, turbulentos, egoístas, duros e intolerantes, no podemos decir nunca que somos la cabeza de la esposa o de los hijos y que ella debe o ellos deben someterse a nosotros porque Él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Por tanto, los maridos deben ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos, y viceversa también, manifestándonos amor y simpatía. Porque cuando no nos respetamos a nosotros mismos y dejamos que otros nos violenten, nos agredan, nos falten al respeto, también, queridos hermanos y compañeros, estamos tirando por tierra el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Cuando no cultivamos el respeto propio, que es deber de todo cristiano, es deber de todo cristiano y también placer de cultivar ese respeto por los valores que ha puesto Cristo en nosotros. Cultivar el respeto propio porque somos posesión de Dios. Y teniendo esto claro, romper el silencio si alguien viola ese respeto hacia cada uno de nosotros. Dentro de nuestros hogares también ha de haber aceptación. Aceptación porque el amor en el hogar es incondicional. No está sometido a si haces, si cumples, si... No. El amor en el hogar es incondicional en su esencia. Y es parte del hecho de sentirnos así, el ser aceptados y pertenecientes a ese hogar. Cuando tú perteneces a un hogar, no hay condiciones que cumplir, eres parte de ese hogar. Entonces, es un amor que va más allá de razones, es un amor que se da por lo que eres, porque así has sido creado y aceptado
y así eres amado, sin necesidad de cumplir con condiciones. Ese amor que es irracional se otorga con seguridad y con confianza, dejando a las personas ser ellas mismas. Porque cuando ese amor es sometido a condiciones, atormenta a las personas. Atormenta a las personas para que constantemente cumplan y complazcan al otro, so pena de perder ese amor. Y eso trae consigo desgaste emocional, psicológico y mucha pesadumbre. Y vuelvo a leer el texto de antes, ¿no? Dios no nos ha dado capacidad de pensar y obrar para que no seamos la sombra de nadie, cumpliendo condiciones o tratando de ser como esa otra persona quiere que seamos. Hemos hablado del cuidado, del respeto, de la aceptación. Si esas condiciones, si esas características se cumplen en un hogar, entonces hay perdón. Entonces no machacamos con reproches, no machacamos constantemente trayendo las faltas del otro. Fijaos qué hermoso texto en Hechos de los Apóstoles. El amor de Cristo hará que concibamos de la manera más favorable los motivos y los actos de los otros. No poniendo una lupa sobre los defectos, los errores, aquello que no alcanzó, sino al revés. No exponiendo innecesariamente las faltas, no escuchando ansiosamente los informes desfavorables, las críticas, sino que tratamos más bien de recordar el qué, las buenas cualidades de los otros. Y entonces la atmósfera de perdón está. Evidentemente, y aquí quiero ser clara, el perdón no implica guardar silencio, olvidar que haya falta de aceptación, falta de cuidado, faltas de respeto que violen el carácter de Dios. Estamos hablando que cumpliendo las características anteriores, ineludiblemente viene el amor y viene el perdón, porque elegimos centrar nuestra atención en las buenas cualidades, en el potencial. Decidimos ver al otro como Cristo nos mira, cada día a nosotros. Y avanzamos hacia la última de esas características que engloba el amor, que es la confianza. La confianza que tiene dos vías, la confianza se da y la confianza se posee. Yo doy mi confianza y el otro tiene que ser confiable, porque si no, pues estaría descompensada la confianza. La confianza nos dice que ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de darle órdenes a otro. Puede sugerir, puede instruir, puede orientar. La libertad, como veíamos hoy en la escuela sabática, ¿verdad, queridos hermanos? La libertad es un don de Dios. Es intrínseco al carácter de Dios. Es un regalo del cielo y todo individuo de la misma especie tiene derecho a gozar de ella tan pronto goza del don del uso de la razón. La confianza es aquella que hace que las relaciones matrimoniales se basen en una ley de amor y de libertad. Cuando se viola esa ley de amor y de libertad, entonces la individualidad con la que hemos sido creados y la autonomía para decidir hace que se destruya
la imagen de Dios en ese hogar y por tanto el matrimonio se violenta. Cuando el amor y la libertad no se pueden restaurar en un hogar, en un matrimonio, en una relación entre hijos y padres, y eso hace que nos sintamos controlados, dominados, y se borre nuestra identidad que, repito, nos ha otorgado Dios, entonces las personas que forman parte de ese hogar tienen la responsabilidad dada por Dios de salir de esa relación. Porque es destructiva y enfermiza. Dios requiere que la esposa, que los hijos, que el marido recuerden el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa, ¿a quién debe hacerse? A Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella y a los integrantes de la familia una conciencia que no puede violar con impunidad. Su individualidad no puede desaparecer en la de otro, en la del marido, porque ha sido comprada por Cristo. Es un error, por tanto, imaginarse que en todo debe hacer con ciega devoción exactamente lo que dice el esposo, cuando sabe que al obrar así han de sufrir prejuicios su cuerpo, su espíritu, que han sido redimidos de la esclavitud satánica. Uno hay que supera al marido para la esposa, y este es su redentor. Por tanto, la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Por tanto, la expresión del amor en estos versículos en 1 Corintios 13 está contenida en respeto, en cuidado, en confianza, en perdón, en aceptación. Y cuando nosotros nos enfocamos en poder, en control, en lugar de enfocarnos en ese amor que es dar, es servicio, estamos perpetuando no una atmósfera de libertad, de gozo, de paz, de paciencia, sino una atmósfera de abuso. Porque dice así, el que ama a su hermano, ¿en dónde permanece? En la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano, ¿está dónde? En la oscuridad. Y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Por tanto, cuando tenemos esa fortaleza para manifestar honestamente qué hogares queremos, hogares en los que haya bondad y compasión, hogares en los que haya amor expresado en esas cualidades, entonces podremos hablar, denunciar, expresar, reconocer si hay abuso, violencia, falta de respeto. Al hacerlo así, si callamos, si hacemos así, callamos sin reconocer estas otras manifestaciones que no vienen de Dios, estamos representando mal el carácter de Dios, transgrediendo el mandamiento de honrar su nombre, porque no nos estamos acercando a ese Dios de amor. Pablo nos dice en Gálatas 5, del 19 al 21, Gálatas 5, del 19 al 21, es un texto duro, pero Pablo nos dice: naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y él dice, os advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces es nuestra responsabilidad no callarnos ante eso. ¿Cómo debe ser nuestro hogar? Elena White nos dice, el hogar, dice ella, debe ser un pequeño cielito en esta tierra. Un lugar donde los afectos sean cultivados en vez de ser destruidos y reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor y la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu Santo, donde se cumple la voluntad de Dios, donde los esposos se respetan mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. El hogar cristiano, página 12. Pero no sigue ahí, no se queda ahí. Dice, no olvidéis jamás que por el aprecio de los atributos del Salvador debéis hacer que el hogar sea como, sea un sitio alegre y feliz para vosotros mismos y para vuestros hijos. Si invitáis a Cristo a vuestro hogar, podremos discernir entre esto es correcto y esto es incorrecto, esto está bien y esto está mal, o esto está mal. Resplandezcan la paciencia, la gratitud, el amor en el corazón, independientemente de cuán nublado esté el día. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras, se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre el otro. No intentéis imponer vuestros deseos uno a otro. No podéis hacer esto y conservar el amor mutuo. El amor se debilita cuando forzamos constantemente la voluntad del otro. Sed bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Hogar Cristiano, página 113. Las Escrituras nos llaman realmente a mostrar el amor de Dios y denunciar la violencia. Y en los textos anteriores hemos visto cómo Pablo nos instruye a no participar de las tinieblas, sino de la luz, a exponer las obras de las tinieblas, a usar la luz para hacer que las cosas sean visibles. Entonces, si minimizamos la violencia en nuestros hogares, si aceptamos patrones culturales de dominio sobre los demás, o si parecemos o hacemos que el abuso de poder parezca como una herramienta poco nociva a los ojos de Dios, estamos perpetuando la violencia y poniendo en peligro a nuestros hijos, porque la violencia prospera en el silencio. Sabéis, muchas veces se ha hecho uso de la palabra de Dios para justificar el dominio de un sexo sobre el otro, o para justificar el empleo de la violencia física en la educación. Pero la Biblia no se contradice a sí misma. Y el silencio no es la forma
como Dios define amar a los demás. Si vamos a Isaías 58, versículos 1, 2, 6 y 7, en Isaías 58, 1, 2, 6 y 7 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. Esto es, denuncia cuando hay este tipo de comportamientos. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero, ¿qué nos dice en el versículo 6? El ayuno que yo escogí, ¿no es acaso desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, de control y dejar libres a los quebrantados? Romper todo yugo, ese yugo que oprime, que esclaviza, que manipula, que obliga que personas sean la sombra de otras, que no desarrollen sus propios rasgos de carácter, su personalidad. No es que compartas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa cuando los veas desnudos y los cubras y no te escondas de tu hermano, de ese que está sufriendo. Por tanto, el silencio no es la forma de inspirar un cambio, no es la forma de motivar a otros a que se arrepientan, se transformen, desanden el camino de tinieblas. Por tanto, en Efesios 5, del 11 al 13, ¿qué nos dice? Que hagamos responsables a cada persona de sus propios actos. Efesios 5, del 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es algo que manifiesta todo. Y tendría tendría varios casos, ¿no? Por no ser exagerada y concreta, varios casos que contaros donde cuando por fin lograron expresar lo que en sus hogares estaban viviendo, se liberaron de ese yugo, de ese dolor, de esa inquietud, de esa desesperación. Sufrieron heridas y algunas están en proceso de sanación aún, pero salieron de esa situación maligna de dolor tan grande. Porque el silencio no forma parte del proceso de perdón. El silencio no hace que la persona, hemos visto que cambie, pero el silencio no forma parte de ese proceso de perdón bíblico. La Biblia nos dice que hemos de reprender a aquellos que lastiman a los débiles. Vayamos, por tanto, a Lucas 17:3, donde nos dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, tampoco es
violentar a un hermano que ha admitido su culpa, su error, para que perdone al otro. Eso también es un proceso y da como para otro sermón. Pero sí nos alienta a que no guardemos silencio pensando que eso forma parte del proceso de perdón. El silencio no trae consigo la transformación. Y aquí hay varios textos que se encuentran desde Josué 7, capítulo 7, hasta el capítulo 9, donde narran los pecados del pueblo de Israel y el ocultamiento de ese pecado. ¿Y qué ocurría con el pueblo de Israel? Que iba de peor en peor, cada vez más degradado, cada vez más apartado, más contaminado, hasta que pudo sacar esa pus, hasta que pudo reconocer en qué y quiénes habían pecado, quiénes se habían opuesto a la voluntad de Dios. El silencio no facilita el proceso de sanidad. El silencio no salva a los corderos que están sufriendo, no los protege, no cuida de ellos. Por tanto, en este día especial donde se conmemora el Día sin Violencia, seamos prestos a vivir en nuestros hogares esa clase de amor que cuida, que acepta, que respeta, que perdona. Seamos prestos a reflejar el carácter de amor de Dios. Y si observamos situaciones opuestas a ese carácter de amor y de bondad, no guardemos silencio. Animémonos a hablarlo, a expresarlo, a buscar ayuda. El silencio no salva a los corderos. El silencio no facilita el proceso de sanidad. Juntos hemos de favorecer el diálogo y la expresión. Gracias.